Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy estamos en compañía de Omar Molina Oviedo, destacado pintor dominicano, quien presentará al público la exposición Antología, que será inaugurada el 22 de junio a las 7 de la noche como parte del programa cultural de APEC en la tradicional Casona de APEC en la avenida Máximo Gómez. Vamos a conocer qué nos trae el artista en esta individual titulada Antología. Recordemos que Omar, quien tiene una prometedora carrera por delante, es el nieto y heredero de parte del talento del maestro Ramón Oviedo, a quienes muchos consideran como la máxima expresión de la pintura dominicana. Por cierto que esta exposición se celebra en el 98 aniversario del nacimiento del maestro y ya la Fundación Ramón Oviedo está preparando la celebración de lo que serán los 100 años del natalicio del pintor, su abuelo. Omar Molina Oviedo, bienvenido a Contexto. Gracias, Mónica, por darme la oportunidad ante tu audiencia. Muchas cosas te queremos preguntar, Omar. Omar, la crítica de arte, Marian Tolentina, leí en días pasados, que dijo que tú te rehusas a someterte a un mismo discurso pictórico y que buscas una constante renovación y originalidad en tu obra. Ahora yo te pregunto, los artistas generalmente se identifican con fórmulas que lo identifican, que incluyen técnicas, motivos. ¿Cómo te manejas tú con lo que podría ser una marca personal? Bueno, en realidad ese es un tema muy importante a desarrollar en cualquier escenario. Primero, antes que todo, yo entiendo que el artista, cuando me hacen esa pregunta, ¿cómo tú te identificas? Lo primero que yo soy es pintor ante todo. Y yo entiendo que esa identificación la va dando la madurez y el tiempo. Uno no puede forzar el hecho de encontrar un tema que guste a primera vista y entender que por ahí descubrió la fórmula y irse en una constante en esa dirección, puesto que ahí se descansa, ¿verdad?, en una zona de confort que es peligrosa. Es muy peligrosa porque yo entiendo que la meta de todo artista es evolucionar, escudriñar, conocer, beber de diferentes fuentes, conocer, ser muy observador de todo lo que le rodea, sobre todo eso, conocer y darle importancia a muchas cosas que por lo regular muchas personas que no se dedican a eso no ven la riqueza que puede haber, que nosotros, por ejemplo, los que nos dedicamos a ese quehacer, percibimos. Por ejemplo, lo detallé en un cuestionamiento que se me hizo, por ejemplo, de que cuáles son los temas que tú abordas y eso. Cualquier cosa, por sencilla que sea, muchas veces le resulta a uno de gran importancia en el desenvolvimiento precisamente de cualquier tema que uno esté desarrollando en el momento. La cotidianidad, la investigación del desarrollo de un mismo objeto, incluso de una situación, todo eso inspira a un pintor. Ahora bien, la pregunta que no se nos puede quedar es, ¿qué implica para ti ser el nieto del maestro Oviedo? Porque aparte de toda esa inspiración que puedas tener, yo creo que eso es una marca también, un recorrido del cual no puedes ser ajeno, porque mamaste de esa leche y al mismo tiempo tienes tu propio recorrido, tus propias vivencias que te marcan. Entonces, ¿qué significa para ti ser el nieto del maestro Oviedo? Que es un sello que te ayuda muchísimo por un lado y por otro te puede ser que te encasille. ¿Qué me podrías decir al respecto? En realidad es una carga emocional grande, porque está el gran maestro, siempre es un referente, y no solo para mí, yo diría que para muchos artistas ha sido una fuente de inspiración. Algunos, yo digo que no son honestos, porque cuando uno bebe de una fuente positiva, los resultados se reflejan. Y él fue una persona muy asequible, muy dadora, permitía que todo el mundo
le hiciera cualquier pregunta, hasta que lo visitara. Iba a todas las exposiciones de todos los artistas sin distinguir rango alguno. Él decía que de todo el mundo se aprendía, desde el más consagrado hasta el más noble. Había algo que uno podía prestarle atención. Entonces, en mi caso, yo no me rehúso. A mí me siento inclusive bien que esa sombra siempre me acompañe, porque yo siento que me ha hecho mucho bien en el desarrollo de mi trabajo, por muchas razones. Lo vi desarrollar obras en el día a día, y eso es un privilegio que no todo el mundo lo tiene. Eso le da a uno un nivel de avance en muchas cosas que le tocan a otra persona quizás años descubrir, y yo lo vi en el momento, como dicen, en el real time. Y la verdad que siempre es bueno, y yo le robé hasta una frase a él cuando a él en un momento se les indicó que era muy picasiano en una etapa. Y él me decía lo siguiente: yo dejo que me acusen de serlo, porque yo sé que voy tras los pasos de un gigante. En ese sentido yo lo veo de la misma forma, no solo de él, de cualquier artista de avanzada, no solo en el hecho del mismo maestro Ramón Oviedo, sino de otros grandes artistas que uno puede beber de esa fuente de inspiración. Siempre las influencias positivas dan sus resultados. Yo creo que todos los artistas tienen influencias de otros. Claro, de claro hecho, que sí. las influencias, un artista sintetiza lo que es un estilo, pero los estilos pertenecen a las épocas. Claro que sí. De manera que no podemos decir tampoco que se copia por tener una vista parecida a otra. Claro, claro. Y yo creo que son etapas que todos tenemos que pasar. Picasso fue un gran artista que impuso una marca, una forma, un estilo que muchos reflejaron en su obra. Claro, el maestro Oviedo fue un maestro sumamente original. Aquí, por cierto, tenemos en pantalla muchos grandes de la ahí pintura. está Ahí Montilla, estás tú. Sí. el maestro Vidó. Sí. Aquí está Guillo. Yo tuve la oportunidad de compartir con muchos personajes y recibir ese conocimiento de mano a mano, que es un privilegio, la verdad que sí. La verdad que uno verse en una conversación en medio de esas personas versadas. Tú viviste con tu abuelo en la adolescencia, tengo entendido, ¿verdad? Desde mi niñez hubo una cercanía muy grande. Luego, a la separación de mis padres, ya llega un contacto más directo, porque entonces yo paso Tú pasas a la casa de tu abuelo. directamente a formar ya parte del núcleo ahí bajo su ¿Qué sentiste al formación. mudarte con tu abuelo? ¿Y cuándo fue la primera vez que pensaste que ibas a pintar? Yo desde muy pequeño tenía una inclinación marcada sobre el hecho de tener el arte en el ambiente. No solo mi abuelo como referente, sino también mi madre, que es odontóloga de profesión, pero también se dedicó a pintar. Muchas noches la veía, a veces hasta amanecer, a veces yo me levantaba, la veía ahí. Y, cómo no, también otros familiares que se dedican también a la pintura. Eso se desarrolla en el marco de nuestra familia. Claro, cómo no, siempre siendo la punta de lanza y la figura de más peso en todo el sentido de la palabra, el maestro Ramón Oviedo. Pero la verdad que desde muy temprano eso estuvo ahí. Yo recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención un libro que fue la primera monografía del maestro, un libro pequeñito, que lo escribió como tesis el también crítico de arte y artista Hanlek Rubio, que fue quien le hizo la primera monografía al maestro. Y ahí habían un sinnúmero de obras de la época, valga la aclaración, de la época roja, que me llamaban mucho la atención, la transparencia, los colores, los temas. Y eso desde muy niño era como un marco de referencia. Yo elogiaba y volvía, elogiaba, y inclusive hasta mis amiguitos. ¿Qué edad tenías? Yo recuerdo que probablemente podía tener 7, 8 años. Y ya te impactó. Y me encantaba, eso me encantaba. Yo lo dejaba por encima de cualquier libro de cuento y eso. Y mi mamá me peleaba porque me decía: mira, no le ponga la mano a eso, que eso es muy valioso. Y no me lo vaya a dibujar. Porque dibujabas.
Sí, siempre estaba rayando cualquier superficie que me lo permitiera y hasta la que no. O sea, a veces uno, siendo niño, Claro, uno lo que raya todo. me pasa con mi hijo. Tengo un niño de 8 años que también es un virtuoso en esa dirección de manera natural. No hay superficie que a veces yo llegue a la casa y le digo, mijo, pero ahí no se puede dibujar, espérate. Porque eso es como una... Pero tampoco lo puedes coartar. No, pero eso es como... Ponle lugares específicos. Eso es como una necesidad, un impulso. Cuando uno ve una superficie en blanco, así, limpiecita, siempre uno la tiene que intervenir. Es como una necesidad que tiene uno de expresarse. Omar, y de esas personalidades, amigos de tu abuelo, artistas que los visitaban, ¿tienes alguno que te gustara conversar más, que te llamara la atención, que lo hayas visto pintando y le hayas visto algún rasgo particular que te impresionara? Claro. Bueno, mi abuelo mantuvo una relación de amistad muy cercana con el maestro Domingo Liz, por ejemplo. Sí. Compartieron inclusive hasta la misma parte geográfica, cercanía, ¿verdad? Y en ocasiones nosotros lo visitábamos y él también visitó al maestro. Y ellos tenían muchas veces conversaciones en el buen sentido, mantenían un cierto antagonismo, pero de buena fe, no había una enemistad, sino en el hecho de algunos planteamientos que yo solamente observaba, todos gigantes de la plática, y la verdad que yo me quedaba extasiado. ¿Te gustaba compartir discusiones con ellos, conversaciones, tertulias? Claro. Y quizás en el atelier también estuviste. Básicamente escucharlo, porque yo imagínate un niño y un joven, me dedicaba más a escuchar que tener inclusive una opinión, porque uno frente a esas dos personas de tanta sapiencia y de una avanzada formación, pues uno lo que hace es, ¿verdad?, escucharlo y quizás tener la oportunidad de en un momento, ¿verdad?, hasta poderle mostrar algo y eso. Y cómo no, otros tantos más, por ejemplo, el mismo Cestero en una ocasión también, o en ocasiones ahí en el Parque Colón, se hacían muchas peñas con otros artistas, el mismo maestro Guillo Pérez, el mismo Cándido Vidó, que en una ocasión me tocó inclusive compartir un escenario, él pintando un mural y yo haciendo un boceto de una obra del abuelo mío, el cual ya por su condición ya de edad me solicitó que lo llevara a cabo. Sí. Y eso para mí fue un reto. Claro. Yo estar ahí con un artista de trascendencia ya como Vidó e interpretando un diseño de tu abuelo además. Y compartimos y hablamos mucho y yo lo veía cuando yo me paraba de yo ejecutar, yo lo veía a él haciendo su trabajo y cómo no, fue muy bonito, fue una experiencia muy agradable. Y hoy en día que ya has alcanzado la madurez artística, Omar, la investigación, ¿qué papel juega en un pintor como tú? Sumamente importante, sumamente importante. El arte, la pintura, el arte visual es un sacerdocio. A veces mucha gente tiene el cliché de sindicar a los artistas de que los artistas son bohemios, lo de ustedes agarrar un pincelito y sentarse ahí. No. El hecho de que sea una carrera que no muchos desarrollen y que exista el cliché que expuse antes, eso no es cierto. El arte, para tú poder llegar a poder trascender, tiene que ser en base a mucha investigación y mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo. Muchas veces bocetas varias veces tu pintura, haces estudios, dibujo, luego, ¿cómo es, vamos a decir, principalmente cuando escoges motivos que no lo habías hecho antes? ¿Cuál es, vamos a decir, el trayecto de esa obra? Parte de ese beneficio que me dio la oportunidad de estar junto al maestro fue que él inclusive al inicio de su carrera bocetaba las obras. Y cómo no, en un momento también yo lo hice, pero él me dijo que nunca, cuando uno va a la realidad, al plano ya real o al plano ya, ¿verdad?, en cuanto a dimensión de lo que es un boceto, casi nunca queda igual, porque hay cosas que son en una dimensión y que en otra no puede ser lo mismo. Incluso puede ser que en un momento
el boceto sea mejor y puede ser que el trabajo final también Claro. sea mejor y superado. Sí, sí. Porque uno en el momento de ejecución va descubriendo cosas Sí. que la misma dimensión a veces no le permite. Por supuesto. Entonces, hay una parte que sí, en un momento determinado, yo me planteaba inclusive hacer boceto y él un día me agarró y me dijo, mira, olvídate de eso. Ve al plano, Así. ejecuta, que tú te darás cuenta que vas a La avanzar. obra te va pidiendo. Vas a avanzar. Y inclusive me llamaba la atención cuando veía que yo adoptaba, vamos a decir, la esencia de muchos pintores, de los pincelitos, de mucha limpieza en el área. Me decía, no, olvídate de eso. Si tú quieres que tu obra tenga la personalidad que necesita para ser considerada una obra, olvídate de pincelito, coge brocha, utiliza cualquier superficie. Por eso el taller de muchos artistas a veces es un desorden en orden. Mucha gente entiende que va a encontrar en algunos casos un atelier o un taller de un artista con mucha organización, mucha limpieza, y la obra que en verdad tiene una factura de creación implica una acción inclusive. Inclusive a veces improvisación. O sea que no hay un proceso necesariamente 1, 2, 3. Es algo que no hay una fórmula. Te lo va diciendo la misma obra. No hay una fórmula. Uno va encontrando la personalidad mediante el trabajo mismo. Y te pasa a veces en ese proceso que tú dices que no hay un boceto, que te paras frente al lienzo en blanco y te sale ahí, o siempre vas con un plan, con un... Sí, hay momentos que sí, realmente uno lo motiva, un tema X o puede ser también ciertas circunstancias, porque uno no es ajeno de las situaciones. Hay temas de corte social que a uno definitivamente van indicando el momento. Pero en realidad, el tomar una indicación de una persona, mira, a mí me gustaría que tú me hicieras esto, a mí me gustaría en este orden, es muy desagradable para el artista genuino. Sí, eso de pintar bajo el... O sea, tú prefieres hacer la obra y que el que le gusta la compre. Pero que no te encarguen una obra de píntame 2 señores que uno... Es desagradable. Porque entonces te limita, uno como creador, sí. Limita. Sí. Yo recuerdo que en una ocasión... Tú eres más costumbrista, más de la pintura, de la espontaneidad, de acción. Sí. Yo recuerdo que una vez fue una persona al taller precisamente del maestro y le dijo, maestro, mire, a mí me gusta tal época, pero a esa época a mí me gustaría que usted le meta unos personajes y por aquí, por allí. Entonces el maestro se quedó como él siempre estaba en su taller, muy pausado, pitando, meditando. Y yo recuerdo que se para y va al área de sus pinceles y va y se lo lleva a la persona y le dice, venga, arranque usted mismo. ¿Qué dijo la persona? No, la persona se quedó como, pero después le dio por el hombre y le dijo, no, es un chiste. Pero le dijo, nunca le quiera condicionar el tema a un artista, porque eso a uno, al creador innato, lo mutila, le mutila el accionar. Por eso es bueno que yo creo que el que anda buscando una obra de arte, necesariamente la mejor decisión no es sindicar o buscar su personalidad dentro de X artista, sino que se encuentre de manera espontánea con una obra que probablemente no ande buscando, sino que haya un feliz encuentro. Creo que fue Fernando Báez, el coleccionista, que me dijo un día que estuve en su casa, que me dijo justamente eso, que al maestro Oviedo no le gustaba como que uno le encasillara, píntame tal cosa, no. Y que un día le dijo, te voy a pintar una obra que se va a parecer a ti. Y ahí me la enseñó muy buena. Sí, algo... esa anécdota, de hecho, vino al caso reciente. Ah, sí. Porque cabe destacar que la exposición que yo voy a tener de título Antología, precisamente una recopilación de datos, de obras que yo he hecho en estos últimos 20 años y muchas de ellas en el completivo de la curaduría de la exposición pertenecen a la colección de Fernando Báez, que
me hace muy feliz porque él me dijo algo que a todo artista eso lo reconforta y hasta lo impulsa. El hecho de que él me dijera, Omar, yo tengo todavía la primera obra que yo te compré. Wow. Y me la enseñó. Y me dijo inclusive, yo te he comprado obras nunca para venderla, sino para que estén a la disposición de en el momento que tú la requieras, poderla mostrar. Claro, eso es muy importante. Claro, me imagino que tú te sentiste muy satisfecho, Claro, feliz. muy importante, porque te demuestra que no hay una actitud mercurial. Exacto. En el hecho de adquirir una pieza. Exacto. No lo critico eso, porque cada quien tiene su metodología. Y no todo el mundo compra para coleccionar. Y existe el marchandal, existe galerista, por supuesto, que tienen esa metodología de acción, que también, y de hecho a ustedes les conviene también porque beneficia también al artista. Pero en el término de lo que se llama un coleccionista, es muy bueno esa honestidad. No, y además si se queda con ella es Claro. porque realmente la valora. La valora, correctamente. De manera que, correctamente. pues sí, recuerdo esa anécdota que me hizo él del maestro Oviedo. Sí. Y yo creo que muchos pintores así famosos no les gusta que los encasillen, les gusta esa libertad de la pintura, porque es que se encuentran en ellos mismos, en lo que tú decías también, Omar, en un momento de algo que les haya impresionado, en Claro. un contexto social. ¿Cuáles son tus temas preferidos? Y ¿cómo defines la etapa que vives ahora como pintor? Hay un poco de madurez, claro está, presto a seguir adquiriendo conocimiento, que nunca será suficiente para uno decir que llegó. Yo creo que el hambre siempre tiene que estar, siempre que tiene que estar también el hecho de observar cada día cosas que probablemente no la hayas desarrollado, pero que tú tienes que estar en la capacidad de probablemente hacer un planteamiento siempre, para eso mismo, para no caer en la zona de confort, que como dije antes es bastante peligrosa. Aunque, y nos vamos a ir a la pausa, aunque cuando cambias, quizás no lo haces necesariamente porque te aburriste de un estilo, sino porque te surgió un nuevo estímulo, sí, una nueva forma de sentir la pintura. No necesariamente es de, bueno, ya, o tal vez te aburriste de un estilo sí, y quieres investigar otra. Correcto. ¿Verdad? Para no caer en esa zona, que yo entiendo que es lo apremiante de uno poder al final del camino tener una propuesta de evolución. Tú, y no me vas a responder ahora, pero te lo dejo en el aire, ¿tú podrías describirnos etapas de tu época de pintor? Volvemos y nos las contestas. Volvemos, amigos. Sí. Omar Molina Oviedo nos acompaña y nos anuncia su próxima exposición, Antologías. Y conversamos sobre su vida como pintor, como nieto del maestro Ramón Oviedo, como dominicano, como un pintor que alcanza la madurez. Y te preguntaba, Omar, en el segmento anterior, ¿cómo describes, vamos a decir, las etapas de tu obra pictórica? ¿Y cómo te describirías como pintor? Bueno, en el Génesis, obviamente, con esa figura tan gigante en ese sentido, había cierta, yo diría, cierta interrogante. ¿Me va a asumir, no me va a asumir? Porque algo lo caracterizó a él, era bastante honesto. En un momento, en mis inicios, yo pensé andar muy cerca de él, porque obviamente una persona exitosa, pero también llegó el momento donde debí tomar una decisión bastante significativa. Si bien es cierto que pasaron cosas que hoy en día pudieron haber sido un escollo muy grande, pero fruto de eso fue la decisión que yo tomé. En un inicio yo inclusive firmaba Molina Oviedo. Claro está, uno va buscando esa bendición, claro, del escenario, sí, pero entendí que hay un Ramón Oviedo
y que debía haber un Omar Molina. Entonces, era una decisión. Cambiaste la firma. Claro, claro, ahí entendí yo, porque inclusive no faltó el hecho de que una persona pescar en Río Revuelto, le quitara el Molina y le dejara el Oviedo. Wow. Que eso es muy peligroso. Sí. Entonces yo entendí, bueno, hay un maestro Ramón Oviedo y tiene que haber un Omar Molina. Sí. Gracias a Dios al día de hoy. Una decisión muy buena. Sí, al día de hoy ya humildemente hemos trillado un camino donde la gente ya asume a Omar Molina. Sí. Claro, siempre va a estar la relación que yo no reniego ni renegaré nunca, porque eso lo hablaba yo ayer, de que sería estar en contra de mis principios. Por supuesto. No asumir que esa relación hizo un momento, ha hecho mucho bien en mi carrera. La verdad que no puedo abstraerme a esta imagen. Esta es tuya, Sí, Omar. sí, esa obra Wow. es un homenaje que yo le hago ya en su etapa postrímera Wow. a mi abuelo, donde yo lo veía de esa misma manera bajar todos los días a la escalera, o a leer su periódico, a beberse su café, o a alternar cualquier conversación con uno de los familiares. Y de hecho, cuando él recibió esa obra, que la pudo recibir en vida, él la recibió con mucha alegría. De hecho, inclusive, que no es usual, por petición de él mismo, él pidió que se le incluyera en una de sus monografías. Él dijo, esa obra yo quiero que esté en mi monografía. Wow. De lo cual yo me sentí muy satisfecho, porque entendí que él la recibió muy feliz. Interesante. Entonces, volviendo a la pregunta, esa etapa donde había una influencia muy marcada, exacto, una influencia muy marcada, yo tomé esa decisión, que la verdad que en un momento, porque esos trabajos que se parecían mucho a los de Oviedo, inclusive familiares, personas cercanas, lo veían con mucho entusiasmo y veían como un relevo de no poder quizás adquirir por el precio una obra de Oviedo, o adquirían una obra parecida del nieto, y ahí había cierta compensación. Pero ¿qué pasa? Eso no me iba a dejar que yo, en cierta medida, tomara mi propio cauce. Y eso fue muy, muy importante, tomar esa decisión. ¿Y cuando lo hiciste, cuál fue la acogida del público? Fue un proceso de adaptación, pero finalmente uno lo hizo con amor, determinación. Es como tú dices, salir de la zona de confort toma un tiempo. Determinación, y de hecho, para muchas personas fue hasta sorpresivo, porque siempre lo que veían era el nieto de Oviedo, la persona de confianza de Oviedo, pero no me relacionaban como un posible artista. Con nuevas ideas. Con nuevas ideas y un formato, planteamiento claro. También. Eso pasó inclusive con críticos de arte que se sorprendieron inclusive al ver un tipo de obra, y cuando preguntaban de quién es esa obra, entonces ahí venía, eso es de un nieto de Oviedo. Pero yo no sabía que él era pintor. Inclusive, entonces ahí fueron ya tomando en serio la propuesta mía. O sea que realmente te marcó con un sello propio como pintor, y a partir de ahí te tomaron más en cuenta con un estilo definido. Claro que sí, aunque siempre está la influencia, siempre está el hecho de que, por ejemplo, me dicen, esa obra tiene mucho de Oviedo. Sí. Esta no, esta se está separando. Pero yo digo que uno no puede forzar eso. Eso va saliendo inclusive con la madurez. Sí. Y el hecho de uno mismo ponerle el esfuerzo, pero sin forzar esa salida. ¿Cómo describes tu obra actual? Por ejemplo, en esta exposición, aunque vamos a hablar en el segmento próximo de esto, pero ¿cuáles son los temas que más abundan? Bueno, el contenido del ser humano per se marca una cantidad considerable de las obras, y entiendo que los críticos, que son los llamados a darle un punto de referencia, el tema que más se desarrolla es el expresionismo, el expresionismo figurativo. Sí. Tu abuelo también expresionista, fue un expresionista. El planteamiento del ser humano, su cuestionamiento, sus tristezas, sus alegrías, su entorno social. ¿Te describes como un artista que absorbe mucho la emotividad de su medio ambiente? O sea, eso es parte importante en lo que es plasmar lo que sientes en los temas. Claro que sí, eso es fundamental. El estado de ánimo es fundamental.
Yo creo que uno no sería honesto si lo que le circunda a uno, lo que las noticias, las relaciones del día a día no causan en uno cierta condición. La pintura a través de la historia siempre ha sido un registro social importante. Tú vas más allá de lo emotivo, de eso que sientes. También marcas en tu obra un contenido que pudiese describir la época que vives. Sí, claro, claro que sí, evidentemente. Es como dice Gasset, y se lo tomo también prestado en ese sentido a una crítica muy importante que hizo Gamal Michelén de mi obra para este proyecto, donde dice que el hombre es él y sus circunstancias. Definitivamente. Eso es real. Somos lo que hemos vivido. Eso es real. Lo que la historia nos marcó. Correctamente. Sí. Y nosotros, los artistas, somos eso. Los escritores lo dejan con letras, nosotros lo dejamos con imágenes para referencias futuras. Y la verdad es que en toda la historia hay obras que, de hecho, nos describen episodios de la vida de esa época, que a veces describen mejor incluso que un propio documento escrito. Claro, pasa con la Guernica de Picasso, por ejemplo, pasa con el 24 de abril de Oviedo en el proceso bélico de esa gesta heroica del pueblo, y con otras obras más. Muchas obras claro. A nivel. Cuéntame en este segundo segmento, ya que nos queda poco tiempo, Omar, ¿qué recuerdas de tu abuelo, de él, de la persona, del abuelo, de ese papá postizo? ¿Qué recuerdas de él? Bueno, la verdad que fue el patriarca de todos nosotros, en todo el sentido de la palabra. ¿Son muchos en la familia? Bueno, 7 hijos, de los cuales mi madre es la mayor de las hembras, y la verdad que fue un referente de mucho peso para todos. Era sosegado y hasta un poco tímido, ¿verdad? Es lo que recuerdo del maestro. Vamos a decir conversador, sí, pero para el público en general, él expedía una personalidad de cierta timidez, sí. Pero con su círculo íntimo, con sus amigos y con las personas que él entendía que valía la pena tomar hacer una conversación fluida. Él decía mucho, yo no boto mi pólvora en galsa. Sí. Y el tiempo, hay que darle mucha importancia al tiempo. Muy buena reflexión. Sí. Él era un poquito reservado en algunas situaciones. Yo recuerdo que visité su taller, tú estabas todavía más jovencito. Sí, así es. Y subimos, hicimos una entrevista con él y sí, estuvo muy conversador, pero una persona aparente, porque no conocí tanto al maestro Ramón Oviedo, pero aparentemente como tranquila, sosegada, no muy efusiva. Él tenía sus salidas, dependiendo la situación. Era una persona muy emotiva, muy solidaria, sobre todo solidaria. Yo diría en términos de que era un filántropo anónimo. Él hacía muchas labores con su entorno. Yo diría que fue un protector desmedido, y con otras personas. Bueno, ahí están, mucha gente que muchas veces se acercan a uno y dicen, mira, tu abuelo fue una persona formidable, de un sentimiento único, de nobles ideales, y lo reflejó en toda su vida, fue una persona muy sincera, muy puntual al hacer un juicio de valor de cualquier situación, y sobre todo con el que lo rodeaba. O sea, él era una persona muy, muy honesta en ese sentido. Omar, y ese fue uno de los legados más importantes que él nos dejó. Muy importante. Omar, ¿hay algún episodio de tu vida que te haya marcado un especial y se refleje en tu pintura, por ejemplo? Bueno, es un tema delicado porque parte de una decisión muy importante. Mi padre es médico de profesión y yo, como su hijo varón, él tenía la ilusión de que yo fuera un heredero directo. Pero pasa algo. Vino una separación de mis padres, donde fue una etapa bastante determinante. Y entonces él se va al extranjero a hacer su especialidad. Y ahí entonces yo paso al plano de ese vínculo directo. Pero yo creo que eso venía muy arraigado en mí.
pena. Eso, porque eso fue, inclusive Fue natural. Ni siquiera fue el mismo maestro que me dijo, mire, usted va a hacer esto. Para él fue una sorpresa agradable. Y en una reunión de familia, mi padre tuvo inclusive una, que no se lo guardo jamás. Y es mi padre y lo amo. Pero tuvo una expresión que me marcó, donde me decía que los Ramón Oviedo y esos genios así se dan cada 100 años. Y prácticamente como que me llevó a la lona. Es que fue una salida natural de un padre. Sí, que tiene la esperanza. No, y que tiene la esperanza de que el hijo siga sus pasos, pero Sí, también de que diga, cuidado si no es tan bueno como él, y se me quede en la sombra. Óyeme, sí, no, y eso fue en una actividad familiar. Y yo me sentí... Y ya tú querías ser pintor. Me sacudió realmente, Sí. ¿no? Ya yo tenía la decisión de estudiar publicidad, que fue donde yo también arraigué más la decisión, porque estudiando publicidad también te diste cuenta. encontré muchas cosas, claro, que dieron paso a mi carrera de hoy en día. Y eso me sacudió, honestamente, me sacudió bastante. Entonces mi abuelo le dijo, mira, le hizo así, le dijo, mira, te equivocaste. Si él no tuviera talento, yo mismo se lo hubiese dicho. Le digo, sigue el camino de Gabrielito, pues le dice Gabrielito. sí. Y deja eso. Y él fue el primero que le dijo, te equivocaste, déjalo que él te va a demostrar. Wow, qué emocionante fue para ti entonces Sí, ese eso espaldarazo. Qué interesante, Así muy, es. muy interesante. Nos vamos a la pausa, amigos. Y venimos también con parte de lo que es el APEC Cultural y cómo se organizará esta exposición de Omar Molina Oviedo. Volvemos. Amigos, continuamos este programa con Omar Molina Oviedo, pero ahora también nos acompaña la licenciada Melissa Berigüete. Ella es la directora de APEC Cultural e involucrada también en esta exposición que se expondrá muy pronto. Ya hemos dicho, bienvenida, Melissa. Muy bien, gracias. Yo quiero que tú nos hables, Melissa, un poco de la curaduría, que tengo entendida que participaste, de la organización de las obras, de los temas, de por qué, también de la acción un poco de APEC Cultural y un poco sobre la obra de Omar, Claro. la opinión de ustedes. Creo que la conexión que viene APEC y Omar Molina es porque él sale de la Universidad de APEC y aquí es donde entra la conexión. Omar Molina vuelve a APEC a sus salas y esta exposición surge a raíz de esto, de todo ese aprendizaje que él tuvo dentro de la universidad, como lo proyecta dentro de su obra. Sí. Interesante. Entonces, él llega a nuestras salas, presenta esta gran exposición que para nosotros realmente es un honor contar una exposición de esta gran magnitud y siento que es un gran paso también para el desarrollo de las salas de APEC Cultural. Cuando él llega acá a la oficina y bueno, me presenta las obras, yo quedé sorprendida porque realmente yo tengo la percepción de que él pinta realidades que muchas veces nosotros estamos ajenas a ellas. Y para mí los pintores, cuando se me acercan, ellos son ventanas al mundo que a veces nosotros no percibimos de la misma forma y con la misma sensibilidad que lo puede tener un artista. Entonces, al desarrollar, bueno, yo como directora y curadora de arte y museógrafa, trabajamos esta exposición porque generalmente cuando se realiza una exposición, el curador y el museógrafo trabajan, el curador, el museógrafo y el artista trabajan de la mano. Eso es algo inevitable porque no hay nadie más que conozca mejor la obra que el propio artista. Sí. El papel ya del museógrafo, del curador, se trata de conocer el espacio, de cómo va a llevar el mensaje de la exposición para que el público lo interprete y lo pueda también, bueno, conocer todo lo que es su trayectoria y que una exposición realmente sea de éxito. Realmente es muy importante esta vinculación que hay entre Omar, ambos. cuando tú le presentaste a APEC Cultural, a Melissa, este tema, tú escogiste el nombre, y qué tú querías reflejar en esta exposición
Y entonces, a partir de la idea tuya, es que me imagino que APEC Cultural lo organiza. ¿Cómo Sí. surgió vamos a decir, esta museografía y esta curaduría? ¿Cómo se organizó en base a un concepto que tú llevaste? Bueno, en realidad era una necesidad que yo tenía de volver a mi alma mater. Siempre es bueno tener un reencuentro con vamos a decir, el génesis, que yo entiendo que es fundamental en lo que yo estoy desarrollando hoy en día. Allí yo recibí conocimientos que han sido fundamentales también para que yo los lleve a cabo en mi propuesta visual. Y es parte también importante el hecho de yo volver ya 20 y tantos años luego de haber cursado la licenciatura de publicidad, y es una manera también de colaborar con esos estudiantes que están cursando carreras, ¿verdad? Sí. En esa importancia de la publicidad, de las artes gráficas, del diseño, y para que ellos entiendan que también se puede desarrollar una carrera en base al conocimiento adquirido, claro, en el plantel, ¿verdad? Claro, importante que puedan tener esa ventana. Y es parte de un agradecimiento también de yo manifestarle a los profesores que también son artistas, que ellos son parte de esta carrera también. Yo creo que el alma mater es algo sumamente importante para todo estudiante y para todo profesional después. Claro. Y una labor como la que hace APEC Cultural también es sumamente importante porque además de ser una ventana al mundo, aglutina principalmente, además de muchos otros, pero principalmente estos estudiantes que tuvieron su inicio en lo que fue una casa de estudios. Es algo que emociona a una institución, claro, emociona a un estudiante, a un profesional. Y entonces le pregunto a Melissa, ¿cómo organiza su año APEC Cultural? ¿Cuáles son las exposiciones que generalmente tiene? Siempre hay, bueno, después de la pandemia, claro, hay un programa continuo. ¿Cómo se organiza esto? Bueno, generalmente cuando trabajamos en el programa de lo que se llama APEC Cultural, empezamos siempre un año antes. Estamos en este año y yo estoy pensando en las exposiciones del año que viene. Sí. Hay actividades que sí las mantenemos de forma regular, en la programación regular de APEC Cultural, pero hay otras que se van añadiendo con el tiempo. Y hay veces que uno dice, vamos a presentar esta exposición en este momento porque es el momento indicado para hacerlo. Pero generalmente nosotros iniciamos año antes. Programamos todo lo que es la programación del año y luego ya se empieza lo que es la ejecución. Porque armar una exposición toma tiempo, claro, y sobre todo toma una serie de organización y una gestión que es bastante... Una exposición no la armas en 2 meses, sino que es algo que es una comunicación con el artista constante. Igual sucede con el espacio. El cuidado de las obras. Necesitan un seguro, me imagino, para poder trasladarse, todo esto. Y transformar también el espacio al lenguaje del artista, porque al final nosotros somos el proveedor del espacio, pero al final el espacio... La esencia es el artista. Es el artista. Y el artista, y bueno, el espacio, o sea, que ustedes lo tienen que interpretar. Claro. Hay que interpretar, por eso trabajamos de la mano. Y bueno, conversamos, experiencias, parte del detrás de cámara, diría yo, es el conocer el contexto propio del artista para que el público también conozca esa parte, porque al final la parte de la exposición es la interpretación de toda la carrera artística que lleva por lo menos Omar Molina, que es bastante amplia, poder sintetizarla en un espacio y que el público pueda entenderlo y pueda llevarse un mensaje. Claro, interpretarlo, conocerlo. Omar, ¿hay una exposición, sea haya sido individual o colectiva, que te haya impresionado más, que te haya gustado más, que te haya dado a conocer más en tu público hasta ahora? Bueno, el proyecto individual que se llevó a cabo en el año 2013, fíjate que ha pasado un trecho de varios años, porque yo creo que
una exposición individual uno tiene que tener, lo primero es el concepto. O sea, esta fue la última individual, 2013. Sí, 2013. Se llamó Genética y fue en el Museo de las Casas Reales. Sí. Eso marcó un antes y un después también en el hecho de los proyectos en esa dirección. Esperé largos años, que de hecho la gente me decía, ¿cuándo es tu próxima individual? Y yo entiendo que no es la cantidad, sino el compromiso, el esfuerzo y la calidad que uno trate de desarrollar en ese tipo de proyectos. Claro. Indudablemente, hay que estar preparado, tener un concepto, saber lo que quieres de esta exposición. Entonces, desde el principio, hay obras desde el principio de la creación de Omar hasta obras actuales en esta Yo diría que desde el momento hay un paralelismo entre yo dejar ya la academia como profesional. Cuando terminé la carrera de publicidad en el año 2000, ya yo estaba dedicado a la pintura. No diríamos que en el escenario ya formal, sino estaba un poquito todavía una transición entre publicidad. Directamente, exactamente. Eran trabajos que uno lo hacía de manera espontánea. No, y era normal, acabando de salir de la universidad, claro. También, por supuesto, probar a estar. Pero hay obras de esa época. Pero nunca mezclaste, nunca hiciste, no trabajas en pintura manejada por tecnología. Sí, claro, hay diseños que yo hice, claro, para logos que inclusive he hecho, que están por ahí en algunas instituciones, que uno le da su sello propio. Hay obras también que uno, por ejemplo, en los términos aprendidos en arte gráfica, como los collages y eso, que yo lo he utilizado en alguna que otra obra. Hay una obra muy significativa en el marco de la exposición que tiene una estructura en base a eso. Que el que pueda ir la va a ver. Es una obra que definitivamente tiene que estar en un top de mis creaciones, que es un homenaje que yo le hago al maestro Pablo Picasso y al maestro Ramón Oviedo. Se llama Convergencia de Tiempos. Wow. Donde la figura central es Picasso. Mi abuelo lo está observando, reflexionando lo que bebió de esa fuente de inspiración. Y mis manos están en la parte superior de la obra, absorbiendo de esos dos gigantes. Ese es como un resumen de tu historia. Totalmente. Sí, muy interesante. Sí, bueno, Melissa, ¿cuándo comenzaron ya se nos acaba el tiempo? Yo quiero que tú invites al público a ir a ver esta obra, esta individual de Omar Molina. De qué día van a estar, cuál es el horario donde pueden visitar, claro, y incentivarlos a ver la exposición. Bueno, la sala va a estar abierta con esta exposición de antologías desde el día 22 de junio de este presente año hasta el 2 de agosto del presente año. Cabe destacar que la exposición no termina el día que se inaugura, sino que vamos a tener muchísimas actividades en torno a la exposición. Vamos a tener conversatorios con Omar Molina para tener un acercamiento, el público pueda tener un acercamiento más cercano con el artista. Tendremos también con críticos de arte que han estudiado la obra de Omar, que nos va a dar realmente una visión más amplia de lo que es la obra de Omar Molina. Muy interesante, y además que se aprovecha este marco para también no solo dar a conocer y entender la obra de Omar, sino para estudiarla más y que los estudiantes y los seguidores puedan, inspirarse. Inspirar, esta generación joven, que me considero también joven, a inspirarnos también a que existen también otros caminos. O sea, a veces la academia te marca, y en el caso de Omar Molina, que estudió publicidad, no quiere decir que tú vayas a ser publicista, sino que existe también, tú puedes utilizar las herramientas que te va a dar la universidad y tú trillar tu propio camino y siguiendo tus pasiones. Que es definitivamente es así, como tú dices. La vida te da herramientas y tu historia te va preparando, pero al final tú decides lo que vas a hacer. Sí. Son tus pasiones, tu disposición, tus talentos, los que van a formar parte de tu historia.
y van a darte el éxito y la felicidad. Correcto. Mucha suerte, muchas felicidades en esta exposición, tanto para PEC Invito Cultural. al público general. Claro que sí. Y esperamos tener con tu presencia allá también. Por allá estaré, por allá estaré. Muchas felicidades Gracias, a los gracias. dos, a Omar, para que sea pues todo un éxito. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima. Gracias.